Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio. Y empezamos con esta poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus fieles hijos. Amén. Mis hermanos, hoy estamos poniendo como título de este programa una expresión que espero que nos podamos entender. ¿Cómo librarme hoy del purgatorio? ¿Cómo poder aprovechar esa bendición, mis hermanos, que nos concede la Santa Iglesia Católica dentro de la autoridad que nuestro Señor le concedió, para que estas bendiciones, como este año jubilar que estamos en este 2025, podamos aprovecharla no solo en beneficio nuestro, poder decir, 25 queda borrón y cuenta nueva de todo lo que es mi vida pasada, y que nos demos a la tarea, como un acto de misericordia, de los más grandes, mis hermanos, que nosotros podemos hacer, de vaciar el purgatorio de todas esas almas, empezando con la de nuestros familiares que ya han partido, que se nos han adelantado, y siguiendo con las que, como comenta la Santísima Virgen María, pues las que están abandonadas, que nadie ora por ellas, o, muy grave, los que piensan que los que ya fallecieron pues ya están en el paraíso y que no necesitan ningún tipo de ayuda, ¿no? Ese es uno de los grandes errores y muy delicado, porque ¿cuántas veces nos encontramos con personas que aún con el tiempo de haber perdido a un ser querido, no logran tratar de incorporarse en una práctica de vida dentro de lo que cabe normal, para el poco tiempo que les queda a ellos mismos? Y están recordando y están añorando a esa mamá, a ese papá, a ese esposo, esposa, hijo, sin tomar en cuenta que la mayor y más importante muestra de cariño y de añoranza es ayudarles, darles la mano
para que ellos puedan subir a la patria eterna. Este año 2025 es un año de mucha bendición. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, junto con mi esposo, de inclusive poder visitar Tierra Santa, el anterior, que fueron hace 25 años. En el 2000 fue el otro año jubilar, que es cada 25 años. Pudimos estar en Tierra Santa, pudimos pasar también la Puerta Santa del Vaticano y poder aprovechar como algo extraordinario esa bendición. Ahora, ¿por qué es tan importante? Bueno, lo volvemos a compartir y sabemos, obviamente esto es cuestión de fe, mis hermanos. Este texto bíblico es para creyentes de que nuestro buen Dios, nuestro hermano Jesucristo, no es mentiroso, cumple sus promesas. Y esa de las grandes promesas, cómo creer en que la indulgencia plenaria la podemos ganar y aplicar a nuestros difuntos, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo 16. Acordémonos de la importancia de compartir. Me he encontrado, inclusive les pudiera decir hasta asustada de la gran cantidad de personas que ignoran esta bendición. Algunas de ellas empezando porque ni a misa van, ¿no? Y lo ven como algo así sin mucha importancia. Otras que aún yendo a misa ignoran que este es un año santo y lleno de bendición, ¿no? Entonces, en el Evangelio de San Mateo 16 es cuando nuestro Señor le dice en el 16-18, Jesús les preguntó, y Jesús nos sigue preguntando. Fíjense, ahorita que estoy leyendo este texto bíblico, recuerdo que tuve la bendición un domingo, que en el momento en que nos formamos para recibir la comunión de parte del sacerdote, antes de bajar él a darnos la comunión, dice, les voy a hacer una pregunta, que los que quieran responderla, adelante, los que no quieran responderla, no la pregunten. Dijo el Padre, es algo extraordinario dentro de lo que es la comunión, pero para mí es importante. Y bueno, pues ya estábamos formados. Los que íbamos formados, pues no sabíamos qué le estaba preguntando al que estaba delante de nosotros, ¿no? Pero cuando me toca a mí, me acuerdo que levanta la Sagrada Hostia, me mira a los ojos y me dice, ¿quién es Jesús para ti? ¿Así? Este es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, de momento, pues te quedas impactada, ¿no? De lo que te está diciendo el sacerdote. ¿Quién es Jesús para mí? Yo me acuerdo que lo que se me vino, ignoro, como les decía, qué le contestaron los demás, pero que a boca de jarro, lo que me vino a la mente es decir, mi Salvador, mi Dios y Salvador. Y ya nos daba la comunión. Y a cada uno, pues le fue preguntando y cada uno dio la respuesta. Y hay quienes, pues no contestaron nada, se quedaron mudos, no lo esperaban. Pero esa pregunta Jesús se las hace a sus apóstoles cuando les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Se la hace nuestro Señor a sus apóstoles. Y el que contesta es Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios Padre. Yo te daré, esta es nuestra fe, mis hermanos, esta es la fe de la iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
Esta es la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, es tan importante este texto bíblico porque esa autoridad se la da al primer papa, ¿sí? Y luego tenemos la historia de cómo y en qué momento, no vamos a poder tener todo el tiempo que quisiéramos para hablar de cuándo empezaron a aplicarse dentro de nuestra iglesia estas indulgencias. También hacer la aclaración que las indulgencias en este sentido solo se ganan dentro de nuestra iglesia Santa Católica y Apostólica. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos todos nosotros? No solo de compartir esta información, no solo de darla a conocer, sino que las personas a su vez puedan darlas a conocer a sus familias, a sus hijos, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo. No es posible que aún sigamos con esa ignorancia de lo que significa esta bendición. Ahora, para poder valorar, recordemos que les había dicho en un principio, lo primero es tratar de ganarlas para nosotros mismos. El primer paso, estar en estado de gracia, confesión. Recordemos que la confesión en sí, cuando tú te vas a confesar, mi hermano, eso ya es un acto de fe. Tú lo necesitas, tu mente, tu corazón lo necesita estar en reconciliación con Dios. Sin la confesión no te puedes ganar ninguna indulgencia. Después de la confesión es recibir al Señor en la Eucaristía, en la Santa Misa, y ahí sí ofrecerle, decirle, pedirle. Como primer paso hemos comentado del que la podamos pedir por nosotros mismos, para estar en un estado de gracia, para cuando regresemos otra vez a la Santa Misa y poder empezar a pedirlos por nuestros familiares difuntos. Una seriedad, mis hermanos, para que esto le demos el valor inmenso que tiene, es que nos demos a la tarea de tener pues se me ocurre una libretita, yo lo tengo así, y en esa libretita empiezo a poner los nombres de mis familiares, ¿sí? Desde los más cercanos hasta los más lejanos, hasta los que solo conocí de nombre, ¿sí? Entonces, es saber que con estos actos estoy protegiendo y a todo lo que es estas generaciones que vienen después de nosotros, porque a nuestros antepasados los estamos sacando al paraíso, al cielo, y a partir de ese momento ellos se convierten en unos protectores, en unos intercesores con poder enorme, hermosísimo. Recordaba yo en la tarde, tomando algunas notas, cuando la Santísima Virgen se le aparece a los 3 pastorcitos, a esos 3 niños, y la pregunta que dentro de su inocencia ellos le hacen es a ella, ¿de dónde vienes? Fíjense qué hermoso, ¿eh? ¿De dónde vienes? ¿Y qué les dice la Santísima Virgen? Del cielo. Y ellos le comentan. No es fácil poder entender este momento, esa situación donde la Virgen se les manifiesta a esos niños inocentes y que seguramente ya que se entabló ese diálogo tuvo que haber un momento de enorme paz, enorme alegría, respeto, asombro, ¿sí? Y tan es así que ellos le creen a la Santísima Virgen y uno de ellos les pregunta, ¿nosotros también vamos a ir al cielo? Y la Virgen le contesta, palabras más o menos porque lo estoy diciendo de memoria de mis hermanos, dirigiéndose a los 2 más chicos, sí, ustedes dentro de poco van a venir conmigo al cielo. Lucía le va a tardar un poco más.
y tan esto que les fue revelado por la Santísima Virgen, que ellos mueren en el término más o menos de 2 años, o sea, esperanzados, contentos por la promesa de la Santísima Virgen María, que ya les había anunciado que ella los iba a recoger en poco tiempo, ¿no? Pero viene otro momento que ya en los últimos libros, cuando se habla de lo que es ese diálogo con la Santísima Virgen, ya en los últimos libros que nos narran ese encuentro en Fátima, creo que es Lucía la que le pregunta, porque hay 2 personas que recién han muerto en el pueblo, ¿sí? Y empieza preguntándoles por una, no recuerdo el nombre, y tal persona está contigo, y la Virgen contesta, sí. Ya luego, la segunda, ¿y tal persona está contigo? No, contesta la Santísima Virgen. Ella estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Qué grueso, qué duro, qué difícil de entender. Y nomás de imaginarnos, mis hermanos, que tenemos que entender que no basta con llorar, no basta con añorar, no basta con decir que los extrañamos, que no podemos vivir sin ellos, si no les estamos dando y regalando esta bendición de poder en la misericordia de Dios, porque no es otra cosa, el amor de Dios lleno de misericordia, de ayudarlos a que salgan de ese lugar de purificación y puedan llegar a la patria eterna. En el libro de Eclesiastés 9:10, que me interesa mucho compartirlos, viene algo que es importante, porque también esto entra dentro de la ignorancia de no entender qué pasó con nuestras familias, ¿no? Los que ya han partido. Y en este libro, para los que gusten anotar, dice lo siguiente, y que tomemos nota, mis hermanos. Dice así: si ves algo que se debe hacer, hazlo. Si puedes, porque entre los muertos, a donde vas, y a donde vamos todos, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ya no puedes hacer nada, ni sabiduría. O sea, los que han muerto y que están en ese lugar de purificación, mis hermanos, ya no pueden hacer nada para cambiar el tiempo que, según sus faltas que quedaron pendientes, van a poder y van a tener que permanecer ahí. Y entonces añade más abajito algo importantísimo, dice, es Dios hablándonos, mis hermanos. He visto además bajo el sol que la carrera no la ganan los más rápidos, ni la lucha los que tienen más fuerza. No hay más pan para los sabios, ni más riqueza para los inteligentes, ni más favores para los entendidos, pues el tiempo y el contratiempo les llega a todos. El hombre no conoce su hora, mis hermanos. Como los peces pillados en la red fatal, o los pájaros en la trampa, así el hombre es sorprendido por el infortunio cuando de improviso cae sobre él. Dicho de otra manera y repetido en muchas ocasiones, pues nadie sabemos el día ni la hora, ¿sí? Así que las cosas buenas, hagámoslas ya, mis hermanos, mientras tengamos vida. Y las cosas buenas son las que, acordémonos que en el libro de sabiduría
se nos comparte, déjenme ver si lo encuentro, porque no sé en dónde lo puedo encontrar. En el libro de sabiduría se nos informa que todas las obras buenas que podamos hacer, a través de esas obras se nos perdonan los pecados. El que hagamos nosotros obras de misericordia, mis hermanos, a través de esas obras se nos perdonan los pecados. Entonces, todas las cosas buenas que pudiéramos hacer, y por negligencia, por ignorancia, por tibieza también, no las hacemos, pues es un desperdicio enorme el que estemos dejando pasar. Déjenme ver si lo encuentro en texto bíblico, porque bueno, no lo tenía contemplado compartirlo, pero es importantísimo, ¿sí?, que sepamos eso, que todo lo que podamos hacer mientras estemos en vida, ahorita se los digo, hagámoslo, ¿sí? Déjenme ver, está según yo, en el libro de sabiduría. Entonces, aquí vamos. Vamos a ver. Perdonen, no es sabiduría, es Sirácides. El libro de Sirácides 3 dice lo siguiente. 3:30. El agua apaga las ardientes llamas, la limosna perdona los pecados. Quien responde haciendo el bien, prepara su futuro y al momento de caer encontrará apoyo. Y luego añade en el 4, Sabiduría 3:4. Hijo, dice la palabra de Dios, no niegues al pobre su alimento, ni dejes esperando al que te mira suplicante. Estas acciones, mis hermanos, estas obras de misericordia que la palabra de Dios nos enseña, nos ayuda a que podamos nosotros librarnos del purgatorio, que llegado el momento, si hemos tratado de vivir una vida en fe, si nos hemos confesado como acto de fe, si hemos comulgado, si hemos hecho obras de misericordia, pues derechitos. Estaba leyendo precisamente que pues la misma iglesia nos narra como hechos extraordinarios que también suelen pasar. Por ejemplo, ese momento del buen ladrón, cuando el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, los motivos por los que llevan al buen ladrón a recibir esa gracia, pues habría que meditarlos, porque según se nos compartía en algún retiro, es la confesión pública, bíblicamente hablando, más importante, porque Dimas, el buen ladrón, como se le conoce, hace una confesión pública. Cuando uno de los primeros pasos es decirle al que se está burlando, al otro ladrón que le está diciendo palabras más o menos a nuestro Señor, bueno, pues que si realmente eres lo que dicen, pues ¿por qué no te bajas y nos bajas, no? ¿Y qué le dice Dimas? Tú y yo estamos en el justo castigo. Confesión pública que queda y ha quedado registrada en la santa palabra de Dios.
Recordemos que inclusive no solo está la confesión privada, que es la que debemos de hacer ante el sacerdote. También en el libro de Santiago, Nuevo Testamento, hay un momento en que Santiago nos dice: confiésense sus pecados unos a otros. Pero esto viene en una invitación, mis hermanos, para que nosotros reconozcamos que estamos mal. Cuando andamos buscando un consejo, una guía, ¿sí? Confiésense sus pecados unos a otros. Bueno, me voy a tomar la libertad de volverles a repetir una experiencia que me tocó vivir. Nosotros estamos en el apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, Ciudad de México, y en varias ciudades del país y en varios países del mundo, en los cuales hacemos un esfuerzo extraordinario por vivir, por servir y por orar en comunidad, mis hermanos, que eso es de lo que es más importante, ¿sí? Entonces un día he estado visitando una comunidad allá por el rumbo de San Sebastián, Santiago, el refugio, era el refugio principalmente, nuestras comunidades del ANE, que las personas se reúnen en casitas de oración y hacemos eso. Rezamos el Santo Rosario, meditamos la palabra y nos organizamos, mis hermanos, para hacer las obras de misericordia, que en la gran mayoría de los casos es visitar hospitales con los enfermitos y poner comedores fijos y decimos que unos son fijos y otros son itinerantes para los hermanos necesitados, ¿sí? En una ocasión visitando esta comunidad, en el refugio recuerdo muy bien, creo que ahí estaba el padre, si no me equivoco, José Luis, que en paz descanse, porque él falleció en la pandemia y él nos había autorizado y nos había recibido y teníamos ahí casita de oración, comedor, etcétera, etcétera. Y en una ocasión que nos reunimos, pues éramos un grupo en esa comunidad que los visitábamos cada mes, estas casitas. En ese entonces no eran muchas casas de oración, había en una comunidad que iba empezando y estaríamos hablando que había aproximadamente unas 6 casitas de oración, pero nosotros las visitábamos una vez al mes y nos reuníamos ahí en la parroquia, en uno de los salones, y luego nos dividíamos en grupos de 5 o 6 personas para compartir, para convivir, para pues que ellos hablaran de cómo iban, sus dudas, etcétera, ¿no? Entonces, en una ocasión estando con el grupo que me tocó a mí, pues no, ni siquiera les puedo decir, de repente se me ocurre leerles ese texto bíblico del apóstol Santiago, donde dice, y creo que es Santiago, déjenme ver si lo encuentro, creo que es Santiago 5, ¿sí? Entonces, donde dice, déjenme ver, sí, aquí está, Santiago 5, 16, mis hermanos. Confiénsense unos a otros sus pecados y pidan unos por otros para que sanen. Con esa intención es el de confesarnos los pecados. Cuando pedimos intercesión, ¿sí? Y que podamos decir, pues me he equivocado, ayúdame, socórreme, o pedimos sanación no solo espiritual, física, etcétera, ¿no? Entonces le leo este texto bíblico. Entonces, bueno, les dije yo, ¿quién empieza, no? Entonces las señoras se quedaron muy serias mirándome, ¿no? Entonces dije yo, ay, Santa Madre de Dios, creo que no me di a entender o qué ha pasado, pero pues tratando de romper un poquito el silencio que se hizo, el hielo que se formó, le digo, bueno, voy a empezar confesando yo. Y yo me confieso
que un día X, ante una discusión que tuve con mi esposo, pues le levanté un falso testimonio de que si fuiste aquí o si fuiste acá o lo que tú quieras, pero era falso, no era verdad lo que yo le estaba inventando o acusando, por llamarlo de alguna manera. Y entonces otra señora que estaba enfrente de repente dice, dice, de eso, pues yo eso cada rato, yo cada rato también con mi esposo y que no sé qué, y pues hagan de cuenta que luego, no, pues yo también me acuso que he dicho algunas mentiras, yo también me acuso que de esto, yo me acuso de aquello, yo me acuso de que a mi suegra no la soporto, y empezaron, ya no las podíamos callar porque todas querían empezar a acusarse ante nosotros como sus hermanos cuáles eran sus pecados. Y una de las señoras que estaba, recuerdo, del lado derecho mío, y esto lo digo porque en su momento le pedí su autorización para compartirlo. Obviamente no voy a decir su nombre, pero ella levantaba la mano, pero no la dejaba ni hablar. Hasta de repente, a ver, sí, ¿tú qué nos quieres compartir, hermanita? Entonces dice ella, bueno, yo me confieso que he robado. Y entonces todas nos quedamos calladas, ¿no? Porque la confesión que estábamos haciendo, mis hermanos, era más bien confesión de actitudes negativas, ¿sí? Pero ella de repente dice eso. Y entonces digo yo, bueno, y le iba a hacer alguna pregunta y me dice, y ella antes de que yo abra la boca dice, pero poquito, que ahí sí nos soltamos riendo todos. Dice, pero poquito, he robado pero poquito. Entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, pues aunque sea poquito, hermanita, lo importante es que puedas reparar esa falta cuando se ha hecho con personas con las que ya no, con la persona o las personas con las que ya no tienes trato. Pues mira, consulta con un sacerdote, seguramente ha habido casos donde el sacerdote te aconseja que eso que tomaste de forma indebida lo pagues dando limosna o ayudando a la iglesia, ¿no? Y entonces dice ella, pues no lo he hecho porque la verdad me quedé pensando, nos dice, al buen ladrón. Él no repuso lo que se robó y el Señor dijo que se lo iba a llevar al cielo de inmediato. Fíjense nada más, ¿no? Su reflexión. Y entonces ahí tuvimos oportunidad de hacerle este comentario que tiene que ver con lo que acabamos de leer. La limosna perdona pecados. La limosna, acordémonos que cuando hablamos de dar y de ayudar, cuando es limosna, mis hermanos, es para los pobres. Cuando es el dinero que das en la iglesia es ofrenda. El Señor no es limosnero. Lo que damos para la iglesia es ofrenda. Lo que damos para los pobres es limosna. Pero también la iglesia, en esto de guiarnos su sabiduría, nos pone y nos enseña lo que es las obras espirituales. O sea, cuando das de comer al hambriento, vestir al desnudo, etcétera, son obras de misericordia corporales. La iglesia nos pone las obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, enterrar a los muertos, que son de las que me acuerdo, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de explicarle a esta hermanita lo siguiente. A ver, el acto que lleva como algo extraordinario, lo reconoce la iglesia, a que ese hombre vaya directamente al cielo, es algo que se nos debe de quedar de enseñanza para nosotros. ¿Hasta qué punto dos personas que están en la misma situación, una agarra un camino y la otra agarra el otro camino? Y estamos hablando de la cercanía que se les permitió a ellos como una bendición extraordinaria estar
en el momento en que nuestro Señor Jesucristo está derramando su sangre, está perdonando, está dando testimonio de todo lo que Él proyectó en esos 3 años de evangelización. O sea, está muriendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen, etcétera. Esas palabras de nuestro Señor, esas perdónalos que escucharon los dos, el mal ladrón y el buen ladrón, pero hicieron nido, mis hermanos, en el corazón de Dimas. Dimas estaba asombrado de que ese hombre estuviera perdonando cuando estaba en pleno sufrimiento. Dimas sabía, como sabían todos los que allí estaban, que nuestro Señor era inocente, que estaba siendo acusado, crucificado injustamente. Fíjense, yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad, bendito sea Dios, de que me tocaba ir a las cárceles con mis compañeras del apostolado, ahí en el tutelar para menores de Tlalpan, que era donde asistíamos. Tenían en grupos ¿cómo se le llama?, de patios. Había 4 patios y en cada patio tenían un grupo de personas, jóvenes, porque ese de San Fernando era tutelar para menores, jovencitos desde, no sé, 13, 14 años hasta los 20, según el estado de peligrosidad. En el patio número 1, ahí tenían a los que los agarraron hasta robándose una salchicha, ¿no? En el patio número 2, los asaltos, etcétera. En el patio número 3, los secuestros. En el patio número 4, asalto a mano armada, asesinatos, secuestradores, los más peligrosos, los del patio número 4, ¿no? Entonces, en esto de poder entender, ¿sí?, qué es lo que Dios quiere o permite, se nos explicaban los mismos que estaban bajo la seguridad de estos lugares, nos decían que cada vez que llegaba un recluso, los de los 4 patios, inmediatamente ellos investigaban qué le pasó, por qué entró, a quién mató, a quién robó, si era inocente, si era culpable, para jalar solo a su patio, porque ahí desgraciadamente se hacen unas mafias tremendas, y esa parte la autoridad trata de controlarla, porque el que involucres a uno que se robó unas salchichas o un pan, y con los que matan, secuestran, pues sale peor el muchachito de ese lugar, ¿no? Entonces nos explicaban los guardianes de ahí, cuando entra un nuevo recluso, los de adentro ya saben si es inocente o es culpable, y ya se sabe qué patio, qué grupo va a tratar de pelear para que se lo lleven a su patio, ¿sí? Y es la parte en lo que nosotros tratamos de proteger a ese que entra por primera vez a un lugar de estos. Bueno, les explico esto porque obviamente Dimas, todos y el otro sabían que nuestro Señor era inocente, no porque fueran adivinos y que se hubiera tratado el tema, sino porque si el mismo Poncio Pilato se lavó las manos, mis hermanos, yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Entonces, todos sabían que era inocente, ¿no? Entonces, ¿cuál fue lo extraordinario para que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Primer paso, estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, mis hermanos. ¿De qué manera? Porque la misma palabra nos interpela a que tenemos ojos y no vemos, oídos y no escuchamos. Queremos fe, pero no vamos a la palabra. La misma palabra nos dice que cada vez que vayamos a la palabra nos va a aumentar nuestra fe. Queremos que nos llegue así como regalo, ¿no? Y sin hacer nosotros nada, ni pedirla siquiera. Entonces, esa situación que le tocó vivir a Dimas fue, primero, escuchar al que está dando testimonio de vida,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Reconocer hace la corrección fraterna al que está burlándose. Ese es un acto de misericordia espiritual que nos manda la Iglesia, ¿sí? Y dice también enseñar al que no sabe. Entonces le hace Dimas la corrección fraterna y le dice, tú y yo estamos en el juicio castigo. Y luego la otra obra de misericordia que hace Dimas es, se compadece de nuestro Señor Jesucristo, no porque sea hijo de Dios, no porque sea que Él supiera que era Dios mismo, se compadece de Él porque defiende al que está siendo crucificado injustamente. Y es cuando dice, pero este pobre hombre, ¿sí? Tú y yo, cuate, nos merecemos lo que nos está pasando, pero este pobre hombre, cuando, mis hermanos, nosotros entramos en las obras de misericordia, porque eso es lo que pasa con la palabra de Dios, se nos empiezan a caer las escamas de la ceguera, de la sordera, de la tibieza. Y a Dimas se le cayeron. Hasta ese momento que él hace esos 3 pasos. Primero, escucha lo que está pasando ahí. Segundo, hace la corrección fraterna. Tercero, se reconoce lo que hablamos, pecador, una confesión pública. Y luego defiende a nuestro Señor. No al hombre, no a Dios, al hombre. Pero este pobre hombre es cuando se le caen las escamas y puede decir y reconocer que está ante Dios mismo. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Eso es lo que, mis hermanos, provoca en nosotros que tengamos piedad, misericordia para los que están siendo necesitados, no solo de comida, no solo de vestido, sino de una palabra de aliento, un acto de escucha, ¿sí? Un reconocer que somos pecadores, ir a la confesión. Por eso esta bendición que estamos teniendo como pueblo de Dios en este año de jubileo 2025, no solo lo aprovechemos nosotros, podemos cada vez que nos organicemos, pues ¿cuántos días a la semana te puedes organizar? Si tienes la bendición de tener una puerta santa, llegar, hay que estar en estado de gracia, o sea, hay varios puntos. Obviamente el tiempo no se nos da como quisiéramos, pero no olvidemos, vamos a tratar, primero Dios, el próximo programa, seguir dando más datos, pero una de las palabras que decía y que dejó escritas su santidad Juan Pablo II, cuando dijo, nuestros muertos, dijo su santidad Juan Pablo II, están entre los invisibles, no entre los ausentes. Le es revelada a una mística boliviana que durante la Santa Misa, mis hermanos, ahí a un lado del altar están las almas del purgatorio, que están esperando, nos están viendo cuando vamos a misa, y están esperando que nosotros ofrezcamos la Santa Misa por ellos. Y si podemos ofrecer y solicitar una indulgencia plenaria para ellos, es lo máximo, el máximo amor que puedes dar tú a esa persona, a ese ser amado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Estamos hablando de Apocalipsis 7:13. En ese momento, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo,
estos que visten ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú eres el que lo sabe. El anciano replicó, mis hermanos, son los que llegan de la gran persecución, lavaron y blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que se siente en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya nunca más sufrirán ni hambre ni sed, ni se verán agobiados, ni por el sol, ni por ningún viento abrasador, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los llevará de las aguas de la vida, y Dios enjugará sus lágrimas. Entonces, habíamos puesto, ¿quiénes son? ¿Sí? Pero lo que pasa es que también la misma palabra de Dios nos ilumina y se nos dice que ojo que no vio, ni oído que no oyó, nos comparte San Pablo, ¿sí? Ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cómo quiere Dios que lo amemos, mis hermanos? Pues cuando nos dice y nos invita, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste. ¿Cuándo le decimos? Cuando lo hiciste por el más pequeño de estos tus hermanos, lo hiciste por mí. Por eso, vuelvo a repetir lo que en el programa pasado a mí me impactó mucho cuando el sacerdote les dice a un grupo de personas que ahora en el Día de la Candelaria van llegando con su niñito Jesús vestido, sus canastitas, sus gorros. Pues, Santa Madre de Dios, y que ya lo visten de bombero, que ya lo visten de doctor, que ya lo visten, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el padre se les queda viendo y les dice, no me traigas vestido al niño Dios, si no has vestido a un niño de la calle. Eso es, si no has dado de comer a un niño de la calle. Porque la palabra de Dios es clara. Porque lo que hiciste por él, por mí lo hiciste. Entonces, mis hermanos, hagamos hoy que estamos en vida lo que nos corresponde, ¿sí? Hoy que lo podemos hacer, no lo dejemos para mañana. Logremos y tratemos, como les decía, primero de ganar la indulgencia plenaria para nosotros, para estar en un total de estado de gracia, y luego empezar a sacar. Hagan sus listas. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi cuñada, mi prima. Y uno a uno vas ofreciendo por cada alma de esas el camino para llegar a la tierra prometida. Y no solo eso, que es un acto de bendición enorme, sino que a través de eso, mis hermanos, empezamos a ir purificando nuestras futuras generaciones, que no vengan cargando con todos los pecados, ¿sí?, que nuestra familia ha acumulado en el transcurso de nuestra vida, y sobre todo el que podamos compartir la bendición de que estamos viviendo un año santo, que tenemos esa gran oportunidad de aprovecharlo, porque nadie sabe el día ni la hora. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo para los que donde estemos,
procuremos, busquemos, indaguemos y compartamos en qué lugares hay puertas santas. Si estamos hablando de la Ciudad de México, bendito sea Dios. En la Ciudad de México se tiene puerta santa en la catedral, puerta santa en la Basílica de Guadalupe, puerta santa en la iglesia La Esperanza de María en la Resurrección del Señor. En ese lugar donde me encuentro con mis hermanos de Guasave, Sinaloa, la puerta santa está en el santuario de la Virgen del Rosario en la calle Nosagaray. Vayamos y vaciemos, mis hermanos, el purgatorio.